Bueno, bienvenidos de nuevo una semana más, a 7 días. Esta semana he terminado de publicar la anotación sobre Sahelanthropus chadensis, la segunda parte. Recordaréis que en la primera parte comentaba que el descubridor, uno de los principales descubridores del fósil, ha ido comunicando a lo largo de los años a todo aquel que ha querido escucharle que los fósiles no fueron recuperados en un estrato concreto, sino que fueron recuperados sobre la superficie del desierto. Esto evidentemente tiene una trascendencia muy importante en cuanto a su contextualización tanto en el tiempo como en el espacio. En esta segunda parte, aparte de ahondar en esta circunstancia, también comento que se recuperó un fémur, un trozo de fémur, junto al cráneo, a Tomé y a otros restos fósiles. La cosa está en que de Sahelanthropus chadensis hasta hoy solo se han descrito formalmente el cráneo y una serie de dientes y una mandíbula fracturada. Pero nada se ha dicho nunca acerca de la posible existencia de un fémur asociado a este fósil, y esto tiene también mucha importancia porque uno de los principales motivos por los cuales se discute la relación de Sahelanthropus chadensis con la evolución posterior del ser humano es si era bípedo o no. Los descubridores, Michel Brunet y el resto de científicos, defienden que sí, que era bípedo, y para ello se basan sobre todo en la posición del agujero occipital, el foramen magnum, pero evidentemente si disponemos de un fémur, aunque sea parcial, eso nos va a ayudar mucho más a saber si era realmente bípedo. Bueno, el hecho es que varios investigadores han querido publicar una descripción al menos parcial de este hueso y se han negado a ello en una reunión científica celebrada en Poitiers. Bueno, en cualquier caso tenéis toda la información en la anotación. Es un hecho para mí, bajo mi punto de vista, no soy nadie, pero bueno, es un hecho realmente grave. En primer lugar, publicar una serie de artículos científicos donde se dice que los fósiles fueron recuperados en un estrato cuando en realidad no es así. Y sobre todo ocultar, entre comillas, ellos dicen, Michel Brunet lo que dice es que todavía no se han descrito todos los fósiles, aunque han pasado más de 15 años desde que se descubrieron, ocultar la existencia de un fémur que podría resolver una de las cuestiones más relevantes en cuanto a este espécimen. Insisto, es un tema grave bajo mi punto de vista, por hechos mucho menos importantes se han retractado infinidad de artículos científicos, y en cualquier caso lo que creo que todas estas noticias que salieron en Nature y en otros medios de comunicación deben llevar a mover conciencias y a que se solucione este tipo de problemas para que no vuelvan a suceder y sobre todo tengamos a nuestra disposición toda la información relevante sobre este fósil. Cualquier cosa la podemos comentar tanto en el blog como en redes sociales. Esta semana quiero comentaros dos noticias. La primera de ellas aparece en Nature y es un trabajo importante bajo mi punto de vista por dos razones. La primera de ellas es porque estudia un yacimiento en la India de los que habitualmente no tenemos constancia, es decir, se trata de que estamos viendo cómo van surgiendo investigaciones relevantes para la evolución humana en yacimientos a los que no estamos habitualmente acostumbrados, como serían en África, Sudeste Asiático o en Europa. Esto de por sí, como digo, ya es relevante, pero también es relevante por el estudio en sí que está haciendo este equipo de investigación indio, y se trata del análisis de un conjunto muy grande de herramientas líticas. Las herramientas concretas de las que estamos hablando han sido datadas en 385.000 años y son de las denominadas técnicas Levallois. Es una técnica culturalmente bastante avanzada y tiene su trascendencia porque hasta ahora la antigüedad que se atribuía a este tipo de herramientas en el yacimiento era de 125.000 años. Para que os hagáis una idea de contexto, ya en el blog hablamos un poco acerca de las herramientas de piedra con ocasión de las que hasta ahora se consideran las primeras herramientas de piedra datadas en 3,3 millones de años. Como digo, esa antigüedad, esas piedras podríamos llamar que eran toscas. Era una técnica llamada oldubayense, bastante antigua, como digo, simplemente obtener filos cortados a través de la percusión para poder utilizarlas como cuchillos, etcétera, etcétera. Esa técnica fue evolucionando con el tiempo, al igual que lo hicieron las distintas especies de nuestros antepasados, pasando por el achelense, etcétera, etcétera. La técnica Levallois es una técnica
culturalmente avanzada porque lo que muestra es que quienes la fabricaron buscaban intencionadamente obtener determinadas herramientas, es decir, no se utilizaron simples herramientas con filos para cortar, sino que ya se tenía en mente qué es lo que se buscaba y con esa idea en mente se fracturaban las rocas y se buscaban los filos cortados, etcétera, etcétera. Es decir, como vemos, es una evolución cultural mucho mayor que las técnicas más antiguas. Y tiene su relevancia porque hasta ahora se pensaba que esa técnica se desarrolló en el continente africano y de ahí salió hacia el exterior junto a los humanos anatómicamente modernos que las habían desarrollado. Ahora lo que se plantea es una doble incógnita: o bien grupos de esos humanos antiguos salieron del continente africano y fueron colonizando la India y llevaron consigo esa revolución tecnológica, o bien fue desarrollada in situ por nuestros antepasados, aquellos de nuestros antepasados que vivían allí. Como digo, este artículo no confunde el esquema general que teníamos en mente, pero sí nos permite ir llenando huecos que hasta ahora estaban vacíos para tener una imagen de conjunto mucho más completa acerca de cómo fue la evolución de nuestra especie y también cómo fuimos colonizando los distintos hábitats. Como digo, es un artículo muy interesante, tenéis la referencia en el blog, un acceso al artículo y una serie de noticias que os ayudarán a comprender mejor, como digo, el contexto de este descubrimiento, que es muy relevante. La segunda noticia que quería comentaros es otro artículo de la mano de José María Bermúdez de Castro, María Martenón y un paleoantropólogo chino cuyo nombre no voy a intentar pronunciar. Aparece en Scientific Reports y es, ¿cómo decirlo? Es un tema muy apasionante porque se trata de la descripción de 6 dientes provenientes de un yacimiento cuyos fósiles se perdieron. Dejadme que os cuente un poco. Se trata del yacimiento de Shokutian, que fue excavado a principios del siglo XX pasado. Se recuperaron una serie de fósiles que en un viaje a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron, desaparecieron. Frank Wainwright, que fue el que los descubrió, los tuvo tiempo antes de que se perdieran de describirlos, hacer dibujos y tomar moldes en escayola. Sin embargo, como os podéis imaginar, dado que ahora solo contamos con esos dibujos y esos moldes, se hace muy difícil hacer un estudio en profundidad serio de la morfología de esos fósiles, puesto que evidentemente los moldes no tienen la suficiente definición para poder hacerlo. Por lo tanto, esta descripción detallada con estudios evidentemente modernos y un análisis exhaustivo nos aporta luz sobre unos fósiles que hasta ahora no habían sido descritos. Y os preguntaréis por qué. He dicho que no habían sido descritos. En realidad lo que tendría que haber dicho es que fueron descritos, pero lo fueron en artículos publicados en revistas locales en China y por supuesto en chino, con lo cual no trascendieron más allá de las fronteras de este país. Esos restos, los huesos, los fósiles, quedaron almacenados en una institución hasta que la colaboración que durante años llevan desarrollando José María Bermúdez de Castro y María Martinón ha permitido ir sacándolos a la luz y hacer nuevos estudios sobre ellos. Esto es muy importante porque realmente no somos conscientes, evidentemente yo no soy consciente, de todos los tesoros que están almacenados literalmente en armarios de instituciones paleoantropológicas chinas, que poco a poco esperemos que vayan saliendo a la luz. Lo mismo ha pasado con los fósiles de dinosaurios que están revolucionando la paleontología. En cualquier caso, estos fósiles son muy importantes porque nos muestran una variabilidad interna muy llamativa que hasta ahora no se veía así. Hasta ahora todos los restos de estos yacimientos se asociaban casi automáticamente a Homo erectus, y estamos viendo que en realidad hay una variabilidad grande, no solo dentro del mismo yacimiento, sino también en yacimientos adyacentes. Nadie se ha atrevido hasta ahora a nombrar nuevas especies o incluirlos en géneros distintos. Pero lo que estamos viendo es que cada vez más tenemos más definición acerca
de ese arbusto evolutivo, de cómo fue la evolución humana. Cada vez que enfocamos más, ya dejamos de ver esos píxeles borrosos y vamos obteniendo mayor nitidez cada vez que salen a la luz nuevos fósiles, nuevos yacimientos, y se permite nuevos estudios modernos acerca de los mismos. Espero que todas estas noticias, bueno, estoy seguro que en futuras fechas tendremos noticias como esta, descripciones modernas de fósiles que van arrojando más luz acerca de la evolución humana, y seguro que de aquí a no mucho tiempo también tendremos una clasificación mucho más detallada de cómo fue esa evolución de nuestros antepasados en esta región tan importante del planeta. En definitiva, como siempre, el acceso al artículo lo tenéis en el blog, noticias relevantes, y cualquier cosa las comentamos por aquí. El libro que quiero recomendaros esta semana se llama La prehistoria y su metodología, editado por la editorial universitaria Ramón Areces y la UNED. Este texto se utiliza en el grado de Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es una introducción muy relevante para el estudio y la comprensión de cómo funciona la investigación en un yacimiento arqueológico, fundamentalmente en un yacimiento prehistórico. Es un libro muy corto, un poco más de 250 páginas, pero va desgranando todos aquellos datos, toda aquella información que necesitamos saber para poder contextualizar una excavación arqueológica. Cuáles son las metodologías, cómo se trabaja, qué conclusiones podemos sacar, métodos de datación, etc. Es decir, es un libro muy interesante para todo aquel, no solo estudiante universitario, sino para toda aquella persona que esté interesada en conocer cómo funciona un yacimiento arqueológico y cómo podemos comprender lo que estamos viendo cuando desenterramos determinados utensilios. Por lo tanto, puede servir, como digo, como una perfecta introducción para este tema tan apasionante y que cada vez más vemos en los medios de comunicación generalistas. Está muy bien escrito, muy esquemático. Obviamente es un texto dirigido a universitarios, por lo tanto es una introducción que va a permitir profundizar en aquello que nos interese, y tiene también, evidentemente, muy útil un glosario al final para comprender todos aquellos términos que se van desgranando y también cuáles son los principales yacimientos arqueológicos de los que habla. Como digo, muy asequible, muy sencillo, pero un libro al que le vas a poder sacar un partido enorme, obviamente, si os interesa este tipo de cuestiones. Todos los datos, como siempre, en la ficha del blog. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre, rogaros que compartáis, pero también me interesa mucho que me comentéis, que me digáis qué os parece, si os interesa, si os aburre. Cualquier comentario que pueda ayudarme a facilitar vuestra comprensión de estos temas que para mí son apasionantes, y espero que para vosotros también. Así que en cualquier caso, como digo, espero vuestros comentarios, y si queréis nos vemos aquí la semana que viene. Un saludo a todos.